Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estas manifestaciones psicoemocionales implica justamente el tener la oportunidad de hacer consciente que ante el dolor va a haber una representación en nuestro cuerpo. Es decir, seguramente vamos a comenzar a sentir dolor en la espalda, sentir dolor en los brazos, dolor de cabeza, dolor generalizado en nuestro cuerpo. El dolor también lo podemos experimentar a partir de este proceso psicológico de tristeza, de llanto, de desolación, el que nosotros socialmente pues estemos también expuestos a que la gente nos pregunte cómo estás, cómo sucedió, qué pasó, y entonces tener que dar respuestas a un tema que sin lugar a duda pues nos genera gran dolor. Y desde la perspectiva familiar, también es muy importante que tomemos en cuenta que no solamente es el dolor de nosotros, es el dolor que también podemos experimentar por el otro, el dolor por nuestra familia, el dolor por nuestros amigos. Y entonces ahí es donde queremos ser muy fuertes, permanecer enteros, para que justamente este proceso pueda ser un poco más ligero y de esa manera pues vivirlo con una perspectiva diferente. Luego entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando perdemos a un ser querido, todos estos cambios psicoemocionales y conductuales nos llevan justamente a aprender a serenar el dolor, nos llevan a experimentar los sentimientos y nos ayuda a aprender a vivir esta separación. Generalmente cuando nosotros perdemos a un ser querido, la palabra que nos rodea es sé fuerte, 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 fuerte. Y entonces, cuando tú estás en esta situación, dices, bueno, ¿cómo puedo ser fuerte? ¿Qué significa ser fuerte? Desde la perspectiva desde la perspectiva psicológica, nuestra recomendación sería, es importante que dejemos que las emociones fluyan. Es importante que reconozcamos que tenemos dolor, que tenemos tristeza y que tenemos una necesidad muy importante del llanto. Y digo llanto porque la mayoría de la gente, pues bueno, puede expresar el dolor a través del llanto. Sin embargo, pudiera manifestarse el dolor de otra manera. Por ejemplo, el comenzar a comer demasiado, el dormir demasiado, todas estas situaciones que al final nos hacen aislarnos, el no querer hablar, el querer evitar el tema. Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta que es un proceso psicoemocional y conductual, y es que nuestros pensamientos están relacionados con la emoción y por supuesto con nuestra conducta. Esta frase que hoy les ponemos aquí, morir no es otra cosa más que cambiar de lugar de residencia, es una frase muy importante y creo que nos ayuda mucho a entender que cuando alguien muere es trascender del plano terrenal al plano espiritual. Lo que nosotros no queremos es justamente separarnos de nuestros seres queridos. Deseamos que este momento nunca se presente. Y cuando nosotros vamos entendiendo que es esta transición de lo terrenal a lo espiritual, entonces comenzamos a tener una connotación diferente. Y esta connotación diferente significa que la persona ha dejado de estar entre nosotros físicamente, es decir, ya no está entre nosotros. Sin embargo, ese ser querido ha dejado grandes huellas y grandes momentos en nuestra vida. Y es así como entonces nosotros comenzamos a vivir con ellos a través de los recuerdos. ¿Y qué significa vivir a través de los recuerdos? Pues que ellos están en nuestro corazón, ellos están en nuestra mente. Y entonces, cuando estamos viviendo esto, es comenzar a entender que es verdad, el tiempo se acabó. Ya no veremos más a esta persona. Y hoy en día, algo que está sin lugar a duda no permitiendo que tengamos esta despedida de manera directa con los seres queridos, pues es la situación que vivimos. De pronto hoy la mayoría de las personas dejan a este ser querido en el hospital con la esperanza de que justamente pues pueda regresar a casa y tan solo recibimos la noticia
Entonces ya no hubo la oportunidad de una despedida, ya no hubo la oportunidad de un abrazo, un último beso, de cerrar muchos pendientes, de hablar de tantas cosas. Y entonces el tiempo se nos acaba. Ahí es cuando justamente pues el dolor pudiera hacerse mayor porque es todavía más difícil el poder despedirnos. Hoy con esto, pues la mayoría de las personas han tenido que ser incineradas y esto también implica un proceso de despedida diferente. Entonces, por eso es tan importante que nosotros vayamos viendo que esta situación es justamente un paso en esta tierra y que la muerte es segura, va a aparecer en cualquier momento, solo que pues nosotros no sabemos cuándo es ese momento. Por eso, ¿me ayudas, Sos? Gracias. Es importante que veamos que la muerte es un proceso natural, es el final de un ciclo que es inherente a la vida. Cuando nosotros vemos la muerte desde esta perspectiva, entonces comprendemos que este proceso de vida y muerte es natural. Y como bien lo hemos aprendido en la escuela, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y de pronto dices, bueno, nace y muere, nace, crece y muere, y entonces pareciera que esa ley no se cumple y esa ley pues se comienza a romper. Y entonces no es verdad que muere solamente la gente adulta o la gente mayor. Cualquier persona puede morir. Entonces, cuando vemos la muerte desde esta perspectiva natural, nosotros comenzamos a enfrentar una situación de duelo con una visión diferente. Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta que el duelo es un proceso natural y que es un proceso personal, que este proceso personal implica que cada miembro de la familia lo vive de manera diferente y que esta forma de vivir el duelo tiene que ver justamente con el vínculo que tuvimos con el difunto. Es decir, a veces perdemos a nuestro padre, a nuestra madre y entre hermanos no experimentamos el mismo dolor. Y no es que no queramos a nuestro padre o a nuestra madre, simplemente que la relación que teníamos es distinta y el dolor se vive de manera diferente, el duelo se vive de manera diferente. Entonces, por eso es muy importante que no comparemos este proceso con ningún miembro de la familia. Cada uno lo vive en su tiempo y a su manera. También tiene mucho que ver cuál es el significado de la muerte. Y este significado de la muerte pues tiene mucha relación a lo mejor con la religión, con la cultura, con esta parte mística. El creer que existe el cielo, que ahí van las personas, también tiene que ver la forma en cómo nosotros podemos enfrentar el duelo. Y por supuesto, las costumbres. Si bien es cierto, en nuestro país tenemos costumbres muy bonitas alrededor de la muerte, cuando ya perdemos a un ser querido, pues estas celebraciones tienen una connotación distinta y tiene que ver justo con el lugar en el que vivimos, la religión que profesamos, la familia en la que crecimos. Entonces, para superar o para vivir el duelo o para aprender a vivir sin la persona, no hay una receta. Aquí lo importante es que primero veamos la muerte como un proceso natural. El otro punto importante es que vivamos el dolor y la tristeza como parte de este proceso. Es decir, va a pasar. Solo que si no lo manifiesto, si no me doy la oportunidad de sentir, pues sin lugar a dudas se va a manifestar de cualquier otra manera en mi cuerpo. Y es ahí donde comienza justamente pues la parte ya de las enfermedades, desde el aspecto físico. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros tenemos esta situación, pues nos demos la oportunidad de vivir el dolor y de vivir la tristeza.